Estamos tóxicos, estamos que nos ayudan, tu visualidad Max, ¿por qué hay una cámara atrás de mi espejo? Cabrón, no lo puedo creer. ¿Cómo te atreviste a poner una cámara oculta detrás de mi espejo? Relájate, Ale. Fue una buena decisión. Tuvimos muchos views después de varios videos en los que las vistas habían sido muy bajas. No jodas, Max. Eso no es razón para hacerlo. ¿Qué diantres estabas pensando? ¿Qué pasó por tu cabeza? No, solamente me surgió la idea mientras editaba. ¿Y no lo pensaste 2 veces? ¿No pensaste que podrías lastimarme? Sinceramente, no. Solamente pensé que era una buena idea y por eso lo hice. Bueno, al menos fue un impulso y no una decisión meditada. Me sentiría peor de saber que lo habías estado masticando durante mucho tiempo. No, descuida. Nada de eso. Lo que sí llevo pensando mucho tiempo es qué hacer con las fotos que te tomaste en lencería cuando tenías 20 años. ¿Qué? No mames. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Creo que tengo algo que decir. Pues como ya lo anunciamos la semana pasada, en esta ocasión vamos a hablar sobre el libre albedrío, qué es y si existe. Y como es un tema tan amplio, vamos a empezar acotándolo con una definición del libre albedrío que tomamos del Diccionario de Filosofía de Mario Bunge. En él encontramos que el libre albedrío se define como la capacidad de tomar decisiones e implementarlas sin o a pesar de la coerción, basándose en la deliberación más que en una respuesta automática a los estímulos externos. Esta definición tan sencilla nos dice que si una persona, incluso un bruto como mi hermano, toma una decisión como es poner una cámara secreta detrás de mi espejo y lo hace desde una deliberación más que desde un impulso, esa decisión está tomada desde el libre albedrío. Ahora bien, esta definición, así vista, no deja lugar a duda y podríamos decir que el libre albedrío existe. Sin embargo, las cosas se vuelven un poco más complejas cuando tomamos en consideración otras cosas. Como vimos en el episodio pasado, en el que hablamos del determinismo y del probabilismo, los seres humanos, como un sistema macroscópico, somos un sistema determinista. Esto quiere decir que si conocemos todas las variables que afectan a un hecho o a un suceso, es posible predecir el estado futuro de ese sistema. Ahora, bajándolo a términos humanos, esto significa que si conocemos todas las variables que afectan a una persona ante una decisión y todas las variables del entorno, podemos predecir qué decisión va a tomar. Y entonces surge el problema de cómo puede existir el libre albedrío si podemos anticipar la decisión de una persona. Y es más, si somos capaces de anticipar esa decisión incluso antes de que la persona se dé cuenta que ha tomado esa decisión. Si el universo es determinista y nosotros somos sistemas deterministas, eso quiere decir que todos los eventos son resultados inevitables de causas previas, lo que quiere decir que todo tiene una razón de ser. Así que amigos, la próxima vez que su tía la creyente les salga con que las cosas pasan por algo, háganle saber que no está diciendo ninguna gran verdad ni que es dueña de una verdad mística. Solamente está hablando del principio de causalidad. Por cierto, Ale, tu tía la creyente es un pinche dolor de huevos. Te dije que está loca. Y no te hagas, también es tu tía. Al menos yo no crecí con ella. En eso tienes razón. Pero continuemos. Si llevamos el determinismo al extremo, entonces estamos adoptando posturas fatalistas. El fatalismo quiere decir que toda la concatenación de hechos está
dirigida por algo que está fuera de la voluntad humana. Y esto pueden ser dioses sobrenaturales, leyes naturales o los efectos del entorno en los seres humanos. Ahora bien, una postura fatalista de que los eventos son todos independientes del ser humano es que todo sucede por la obra de Dios. Sin embargo, como ya hemos quedado de que ni Dios, dioses o las divinidades existen, pues entonces ese determinismo, ese fatalismo en particular queda descartado. Sin embargo, todavía se puede ser fatalista si consideramos que todos los sucesos, todas las concatenaciones de sucesos se llevan a cabo por medio de las leyes naturales o por los eventos que suceden en el entorno de una persona. Pensemos en una decisión que hay que tomar y pensémosla en dos momentos diferentes. Primero como fenómeno físico y después como conducta humana. Como fenómeno físico, sabemos que la toma de decisión se lleva a cabo en los lóbulos frontales del cerebro. Y nuestro cerebro está formado por 100,000 millones de neuronas y aproximadamente 150 billones de dendritas. Y nuestro cerebro, como no puede ser de otra manera, es regido por las leyes de la física y la química. Ahora, Joaquín Fuster, autor del libro Cerebro y Libertad, y también doctor en Filosofía y Medicina, profesor de Neurociencias Cognitivas en el Instituto de Investigaciones Cerebrales y en el Instituto Semel de Neurociencia y Conducta Humana de la Universidad de California, Los Ángeles, nos dice que una decisión es el resultado de la evaluación en la corteza de múltiples inputs procedentes de diversos cognitos activos, estímulos ambientales e impulsos internos. La opción entre alternativas, que es la esencia de la libertad para decidir, depende de la fuerza de los diversos inputs en competencia o cooperativos que llegan en un momento dado a una repartida red de acción centrada en la corteza prefrontal. Así como descartamos la idea de los dioses, también descartamos la idea del dualismo, que es que el ser humano está formado por dos entidades diferentes, que serían el alma, espíritu o mente y el cuerpo. Si bien las posturas dualistas y las posturas monistas han estado en competencia durante mucho tiempo, podemos decir que con René Descartes la postura dualista tomó mucha fuerza y resultó verse como dominante en la modernidad. Descartes consideraba que el ser humano estaba formado por dos entidades, la res cogitans, que era la que pensaba, que podía ser el alma, y la res extensa, que sería el cuerpo. Ahora, lo que hemos visto es que, siguiendo, por ejemplo, al neurocientífico portugués Antonio Damasio, este error de Descartes ocasionó que tengamos problemas para identificar la agencia de las decisiones. Es decir, quién es el agente, quién es el que toma las decisiones. Porque muchas personas, filósofos y científicos consideran que son dos entidades separadas, diferentes, quienes conviven en el ser humano. El cuerpo y la mente. Pero hasta donde sabemos, la mente es un epifenómeno del cerebro. Esto quiere decir que la mente surge de las interacciones en red del cerebro. Si no hay cerebro, no hay mente. En el terreno de la neurociencia moderna se trabaja con una postura monista. Esto quiere decir que el ser humano es una única entidad, que esa entidad es material y que, pues, del alma, nada. ¿Entonces todos somos unos desalmados? Yo diría que somos unos sin alma, más bien. Los sin alma. No tiene el caché para ser un hombre de secta. ¿Estás pensando en organizar una secta? No. Una secta, ¿qué va? ¿Qué crees que soy? ¿Una persona que solamente quiere hacerse de mucho dinero rápidamente? Continuemos con nuestro tema. Gracias a los experimentos llevados a cabo por Benjamin Libet en los años 80 y más recientemente por John Dylan Hayes, en los que se pedía a los participantes que informaran del momento en que eran conscientes
de decidir si iban a apretar un botón con un dedo de la mano derecha o con un dedo de la mano izquierda, han arrojado resultados muy interesantes. En un paper reciente encontramos, se halló con ayuda de este programa, es que hasta 7 segundos antes del momento de la decisión consciente podían detectarse pautas de actividad que permitían realizar una predicción de cuál sería finalmente el botón apretado. Estas predicciones resultaban acertadas en un 60% de los casos, un porcentaje significativamente mayor del 50% que correspondería a los aciertos casuales. En estos experimentos se pudo ver que en el cerebro había evidencias de actividad cerebral que permitían predecir con hasta 7 segundos, lo cual es muchísimo tiempo, qué decisión iba a tomar el participante. Y esto nos retrotrae a la pregunta que hacíamos al principio del video. ¿Cómo puede existir el libre albedrío si se puede predecir lo que una persona va a decidir? Pero alguien me podría preguntar, Alejandro, el cerebro humano es el sistema más complejo que existe en el universo, hasta donde sabemos. ¿No es posible que de esa complejidad surja algo que sea indeterminado? Y pues bueno, yo le respondería que primero tendríamos que definir qué es el indeterminismo. Y el indeterminismo es la tesis según la cual los seres humanos tenemos libre albedrío. Y esa libertad ocasiona que haya efectos sin causa. Lo cual quiere decir que hay un efecto que no tiene una causa que lo ocasione. Se viola el principio de causalidad. Dentro de esta tesis, lo que podemos ver es que si yo elijo X por las razones A, B y C, entonces no estoy eligiendo X de manera libre, con libre albedrío. Sin embargo, si yo elijo X porque sí, entonces estoy actuando con libre albedrío. ¿Pero qué estás diciendo, Alejandro? O sea, si uso tus fotos en lencería porque eso atraería más views para nuestros videos, no estoy actuando con libre albedrío. Sin embargo, si las uso simplemente porque sí, entonces estoy actuando con libre albedrío. Sí, justo eso estoy diciendo. Y es que si la predictibilidad es la característica de un sistema determinista, el hecho de que podamos predecir la conducta, al menos en experimentos, es evidencia de determinismo. Pero hay una gran diferencia entre escoger qué botón oprimir y elegir una pareja con quien casarse. Cierto, pero la diferencia sería de complejidad y tenemos buenas razones para pensar que conforme la ciencia y la tecnología continúen avanzando, cada vez vamos a poder predecir comportamientos mucho más complejos en el futuro. Oye, pero ¿y qué hay del probabilismo? Bueno, el probabilismo en mecánica cuántica abre la posibilidad de que el universo no sea determinista, pero solamente aplica para partículas elementales. Un momento. La definición con la que empezaste el video era de que el libre albedrío es la toma de decisiones sin o a pesar de la coerción, tomando en cuenta deliberaciones más que los impulsos o las respuestas al medio ambiente. En esa definición no hay nada que diga que una decisión tiene que ser porque sí, sin tomar en cuenta decisiones. Para deliberar tienes que tomar en cuenta las razones. Muy bien, Max, me atrapaste. Y es que si decidimos solamente porque sí, solo es un ejemplo de libre albedrío si consideramos al libre albedrío desde su definición más clásica. Esto es tan clásico como Aristóteles. Y es que si consideramos, por ejemplo, la definición de libre albedrío que encontramos en el Diccionario de Filosofía de Nicola Bagnano, encontramos 3 acepciones diferentes de libre albedrío. En el caso de la primera, que es la definición más clásica, el libre albedrío sería autodeterminación o autocausalidad, según la cual la libertad o libre albedrío es falta de condiciones y de límites. La libertad o libre albedrío es absoluta, incondicionada y por lo tanto no sufre limitaciones y no tiene grados.
se expresa diciendo que es libre o con libre albedrío lo que es causa de sí mismo. Y bueno, aquí voy a hacer una aseveración categórica al decir que el libre albedrío no existe. Sí y solo sí lo definimos conforme a la postura de Aristóteles que encontramos en la primera acepción del diccionario de Nicolás Bagnano. Sin embargo, bueno, para que no se queden con la duda, la segunda definición es muy similar a la anterior. Hay autocausalidad, pero habla de la totalidad, de algo más grande, que puede ser el mundo, el universo, el estado o la sustancia. La tercera acepción, que es muy similar a la que maneja Mario Bunge, es que la concepción de libertad o libre albedrío como posibilidad de elección según la cual la libertad o libre albedrío es limitada y condicionada, esto es, finita, permite la existencia del libre albedrío siempre y cuando las decisiones se tomen considerando o deliberando las razones que puede haber. Se toma en cuenta el entorno de la persona que decide y se consideran los límites que puede haber, que pueden ser límites físicos o químicos. Dense cuenta de la importancia de esto. El libre albedrío no existe si lo definimos como una decisión que es absolutamente libre. Pero el libre albedrío existe si esa decisión se toma considerando las limitaciones, si la libertad es finita. Para cerrar este video, que quizá fue algo muy complejo, los quiero dejar con 3 puntos como conclusión. El primero, no existe el libre albedrío como causa de sí mismo o autocausalidad, como libre albedrío absoluto. Existe el libre albedrío como posibilidad de elección basada en razones, condicionada por tu historia y reconociendo los límites que existen. Y cuando elijo, quien elige soy yo, entendiendo el yo como mi cerebro, porque la mente y la conciencia son epifenómenos del cerebro. Entonces eres un compatibilista. No necesariamente, porque yo no estoy claro de que el universo sea determinista y no probabilista. Eso solo genera más preguntas. Ahora sabes lo que sentí cuando te presentaste aquí y me dijiste que nuestros padres habían elegido cada quien a uno de los gemelos para llevárselos. Pero, como siempre, sea usted juez de lo que aquí hemos dicho. A los que llegaron hasta aquí, muchas gracias, en verdad lo apreciamos. Si este video fue de su agrado, por favor, no olvide dejarnos su like, hacernos algún comentario, suscribirse al canal o compartir este video para que cada vez más personas podamos pensar de manera crítica. Por cierto, si le interesan las fotos de Alejandro en lencería, déjenoslo en los comentarios, así sabremos qué material incluir en el OnlyFans de mi hermano. Y recuerde, Carpe diem, quam minimum credula postero. Hasta la próxima. Oye, y ni se te ocurra mostrar esas fotografías, Max. Deja que las personas elijan en libertad.